José, este lunes 10 de marzo, un juez canceló la medida de casa por cárcel que había sido otorgada a tu padre, el periodista José Rubén Zamora, exdirector de El Periódico, que ha sido clausurado por la persecución política. En octubre del año pasado le otorgaron esa medida y ahora lo han regresado a la cárcel Mariscal Zavala, donde ya había permanecido 800 días sin haber sido condenado en estos procesos. Primero, ¿cómo está tu papá en la cárcel ante esta nueva persecución? Pues mi papá está afortunadamente bien. Creo que estos 3 meses que estuvo arresto domiciliario le permitieron fortalecerse y mejorar su salud, y eso es bueno. Pero él en general está bien, tiene buen ánimo. Por supuesto que tiene cierta molestia y frustración por la situación, que es totalmente ilegal y arbitraria, pero ahí está haciéndole frente y nosotros aquí estamos apoyándolo desde afuera. ¿Cómo justifica el juez esta decisión que le ordena la sala de apelaciones? ¿Está obligado a cumplir esa orden? Pues es increíble ver lo que ocurrió, porque el juez le otorgó el arresto domiciliario en octubre. Lo hizo apegado a la ley. Mi papá cumplía con todos los requisitos para que se la otorgara. Es más, mi papá nunca debió haber estado un solo día en prisión. Mi papá nunca ha sido condenado, nunca estuvo prófugo. Cuando le dieron el arresto domiciliario, no huyó. Entonces, no hay ninguna razón razonable para que él esté en prisión preventiva. Una prisión preventiva que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han calificado como una detención arbitraria. El juez hizo su trabajo apegado a la ley. Lo que ocurre es que una de las partes, el creyente adhesivo, recusa al juez en esa misma audiencia de octubre, y el juez acepta la recusación y dice: acepto la recusación y la envío a la sala que la tiene que evaluar. Ahora la sala lo que dice es que, o sea, es un formalismo de lo más ridículo. La sala dice que el juez debió no solo haber aceptado la recusación, sino que tenía que decir: estoy viendo las causas por las que piden la recusación y no son válidas, no estoy de acuerdo con ellas. Esa oración el juez no la dijo, y no la dijo porque la parte que pidió la recusación no estaba presente, porque estos personajes nunca llegan a las audiencias con el único fin de dilatar todo maliciosamente. Entonces, él no lo dijo. Había una forma muy simple de corregir eso, pero ellos lo que piden es que se revierta todo hasta el día antes de esa audiencia, y al revertir todo, pues mi papá tenía que volver a prisión. Esta sala, una cosa que es muy interesante es que esa sala de apelaciones, los jueces fueron los abogados del expresidente Otto Pérez Molina y de un exministro de Comunicaciones que se llama Sinibaldi, que es de todo este caso Odebrecht. Y ahora esos abogados de estos personajes llegaron a estar en una sala de apelaciones, que ellos son los que deberían estar recusados, porque ellos no deberían poder conocer un caso de mi papá cuando tanto ellos como sus clientes salieron constantemente en el periódico. Otro punto importantísimo es que, y muy impactante, es que el juez, desde antes de la audiencia de octubre, estuvo recibiendo amenazas constantes. Y esas amenazas se intensificaron ahora que la sala estaba presionando para que revirtiera ese arresto domiciliario. El día de la audiencia, él explica en su resolución que él hizo todo apegado a la ley, que mi papá cumple con requisitos, que él hizo lo que tenía que hacer, pero que él tiene que ejecutar esta orden de la sala, y que quiere dejar documentado que tanto él como el personal del juzgado están recibiendo amenazas. O sea, estás hablando de formalmente, lo que popularmente sería un boleo, pero evidentemente hay una intervención política de esa sala de apelaciones para ordenarle al juez el arresto de tu padre en la cárcel. Ahora,
¿qué tiene que ver en esto la Fiscalía? Porque la Fiscalía es la promotora de todo este proceso judicial. ¿La Fiscalía también le ordena a esta sala de apelaciones? La Fiscalía no lo ordena, pero ellos son parte de esta recusación, porque tanto ellos como esta fundación que es querellante adhesivo trabajan en conjunto. El gobierno del presidente Bernardo Arévalo, recuerdo que cuando tu padre fue enviado a arresto domiciliario, dijo, bueno, esto es, y lo ha dicho antes, esto es una persecución política y este proceso debe terminar. Ahora, ese gobierno que está consciente de lo que está ocurriendo, ¿tiene o no instrumentos para encontrar una solución justa, una solución basada en lo que establece la ley, exponiendo que este es un caso en el que hay una acción política de parte de la Fiscalía? ¿Por qué no actúa Bernardo Arévalo? Pues mira, ese es también otro caso increíble porque el mismo día de que se llevó a cabo la audiencia donde se llevan de vuelta a mi papá, el presidente dio una entrevista esa mañana y dijo los casos en contra del periodista José Rubén Zamora son espurios, se trata de persecución política y yo espero y exhorto al organismo judicial a que haga su trabajo apegado a la ley. Y unas 2 o 3 horas más tarde se estaban llevando a mi papá a la prisión. Creo que el presidente tiene herramientas para hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer 2 cosas. Por un lado, creo que hay que desarticular esa célula criminal que está enquistada en el Ministerio Público y una serie de jueces en el organismo judicial. Está totalmente documentado que se han dedicado a hacer persecución política, que todo lo que han hecho es inconstitucional y más allá de eso, por ejemplo, en el caso de mi papá, que no es el único, han cometido crímenes de lesa humanidad. Creo que eso es suficiente para que la administración de Arévalo tome las acciones necesarias para desarticular esa banda, esta célula criminal y que haya nuevas personas detrás de estas instituciones. Y yo creo que aunque los procesos son espurios, mi papá no tiene ningún problema de enfrentarse a los procesos, simplemente que se lleven a cabo de forma expedita y que se le permita dentro de un debido proceso demostrar su inocencia. Entonces creo que un lado es ese. El otro lado es que está esta organización, la Fundación contra el Terrorismo, una organización que nace después de la guerra para defender a algunos de los oficiales que estuvieron involucrados en crímenes de guerra, pero que fue evolucionando y es una larga historia de su evolución y cómo ahora se dedica a defender corrupción. Esa organización, esa fundación está involucrada en todos los casos de persecución política y creo que es importantísimo y también el Estado tiene las herramientas que necesita para hacerlo, para quitarle su personalidad jurídica, ¿verdad? Esa fundación debería dejar de existir y eso también ayudaría a desarticular. Bueno, ellos son parte de esa celda criminal, pero esa es una vía también para quitarles poder. Esa fundación, la Fiscalía, por el otro lado, que son parte también de lo mismo, lo que vos describís como una célula criminal, ¿tiene algún respaldo superior en la sociedad guatemalteca para actuar con impunidad? Yo recuerdo que cuando entrevisté a tu padre recién salido de la cárcel a esta condición de arresto domiciliario, él dijo, puedo regresar en cualquier momento y sobre todo mucho de esto va a depender de lo que ocurre en Estados Unidos. Dijo él, si gana el presidente Trump, algunos de estas mafias, de estos grupos se van a sentir con luz verde, con impunidad, con manos libres para seguir actuando. ¿Hay alguna incidencia que hace que se imponga la impunidad? En términos de las elecciones en Estados Unidos, creo que esto no apoyó ni fortaleció para nada a estos grupos. Al contrario, hubo una visita del secretario de Estado Marco Rubio con el presidente Arévalo, en el cual lo apoyó totalmente e incluso dijo que él sabía que había algunos intentos de golpe de Estado y que ellos iban a continuar apoyando la democracia, la institucionalidad y Arévalo, y que a cualquier persona que intentara socavar eso, ellos lo iban a considerar un enemigo de Estados Unidos. O sea, fue unas declaraciones bastante fuertes. Ellos intentaron, hicieron todo lo posible por tener una reunión con
con Marco Rubio y no pudieron, solo se reunió con el presidente, y eso también es un mensaje fuerte. Ahora, lo que sí es que tanto la Fiscalía como esta fundación, la verdad son personajes, ellos ejecutan, pero son personajes pequeños, ¿verdad? Detrás de esto hay toda una estructura de esto que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, que son muchos grupos y personas de diferentes sectores que se han beneficiado de la corrupción y que quieren mantenerla para proteger sus intereses. La persecución contra Chepe Zamora, tu padre, que es la figura periodística más emblemática de la lucha contra la corrupción en el periodismo de Centroamérica, ha generado una condena internacional en Centroamérica, en América Latina, en otras partes, y una ola de solidaridad. ¿Cómo impacta esto en Guatemala? En Guatemala hay polarización o hay una reacción de la prensa y de la sociedad civil demandando que cese esta persecución y la impunidad. Por un lado, la sociedad civil y la prensa y todas las organizaciones de defensa de libertad de expresión y derechos humanos, hay muchísima solidaridad, hay muchísimo apoyo y todos están muy activos exigiendo y demandando que la liberación de mi papá y que se terminen estos procesos espurios. Igual a nivel internacional. Pero no deja de haber polarización y esta polarización es manejada por estos mismos grupos del Pacto de Corruptos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay polarización. Pero en general yo te diría que sobre todas las cosas hay solidaridad, tanto a nivel local como internacional. ¿Cómo impacta esta persecución política el que tu padre haya estado en la cárcel más de 800 días y más de 150 también bajo arresto domiciliario y ahora vuelve a la cárcel en el ejercicio del periodismo hoy en Guatemala, en el ejercicio de la libertad de prensa? Los periodistas se sienten que toman riesgos al hacer periodismo, al denunciar la corrupción, que pueden correr la misma suerte o lo pueden seguir haciendo. Pues yo creo que sí genera temor y autocensura. Lo que a mí sí me impresiona mucho y los admiro muchísimo es que a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, los periodistas guatemaltecos han seguido haciendo periodismo. Siento que han hecho aún más y mejor y un periodismo muchísimo más cuidadoso, documentado, riguroso, y eso es admirable. Y siguen haciendo las historias, siguen cubriendo a pesar de las consecuencias, y que el caso de mi papá es un mensaje directo a todos los periodistas en Guatemala que en cualquier momento pueden ir a traer a cualquiera. Y de hecho, en este proceso, el Ministerio Público se ha empoderado y cada vez más hay más casos y abusos en contra de los periodistas. Hay alrededor de 30 periodistas en el exilio y a nivel local hay varios periodistas a los que les han abierto casos y que tienen casos actualmente. O sea que el Ministerio Público sigue haciendo exactamente lo mismo. Gracias, José. Te reitero la solidaridad de la prensa nicaragüense en el exilio y estamos pendientes y esperamos que pronto se produzca un cambio en esta situación, si como tú dices, el gobierno tiene herramientas para poder actuar. Muchísimas gracias, Carlos Fernando, y gracias por seguir la historia y por ayudar a denunciar estos 1000 días de tortura judicial. Gracias.